Ahora que en todo el mundo se habla del juicio contra Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien encabezó el cártel de Sinaloa bajo el sobrenombre de El Chapo, nosotros decidimos voltear la mirada hacia el resto del planeta para recordar a los grupos criminales que se hicieron famosos en o que incluso lo siguen siendo en otros países. La misma ciudad de Nueva York, en donde se lleva a cabo el proceso contra el Chapo Guzmán, ha sido sede de numerosos grupos, desde las pandillas de irlandeses que llegaron a convertirse en policías, hasta la mafia italiana que se hizo famosa durante el siglo XX con representantes como Charles Lucky Luciano y Salvatore Maranzano. Todo el mundo recuerda los trajes oscuros con sombreros de ala caída y las subametralladoras Thompson, conocidas como Tommy Gun, que caracterizaron a las 5 familias de Nueva York que aún conservan parte de sus negocios: Bonanno, Colombo, Gambino, Genoves y Luches, junto con sus similares de Chicago, donde fue conocido Al Capone. Formaron la mafia mejor conocida como Cosa Nostra. Aunque su extraña elegancia ya no es compartido por grupos como las maras de Centroamérica y California, ni por algunas organizaciones del Lejano Oriente, todos los grupos heredaron el nombre de mafia para hacer referencia a los grupos del crimen organizado. La mafia italiana llegó a las grandes ciudades de Estados Unidos desde Sicilia, donde operaba la original Cosa Nostra. La pobreza en esa isla del sur de Italia generó una numerosa emigración al continente americano, y llegaron muchos jóvenes que ya pertenecían a alguna de las familias involucradas en el crimen organizado del Mediterráneo, que en aquel tiempo se concentraba en contrabando, juegos de apuestas y extorsiones principalmente. Se sabe que en algún momento tuvieron actividades en ciudades latinoamericanas como Tijuana y La Habana. Menos famosa, pero que rivalizaría en poder con el paso del tiempo, fue la Camorra, que se organizó a partir de Nápoles, realizando actividades similares a los de sus contrapartes sicilianas. Debido a que se trata de uno de los principales puertos del Mediterráneo, los miembros de la Camorra se expandieron con mayor facilidad por otras ciudades del sur de Europa en lugar de emigrar a Estados Unidos. Tanto la Cosa Nostra siciliana como la Camorra napolitana fueron perseguidos por las autoridades italianas hasta debilitarlas y casi desaparecerlas. Sin embargo, hay una organización originaria de ese país que es menos conocida y que es mucho más poderosa que las otras dos mafias. Es la 'Ndrangheta, originaria de Calabria, también en el sur de Italia, ubicada entre Nápoles y Sicilia, precisamente en lo que se identifica como la punta de la bota en el mapa de Italia. En la actualidad, la 'Ndrangheta es considerada como la mafia más peligrosa del mundo, por una parte porque es muy difícil de identificar debido a que está formada por las familias de Calabria, más como una cultura o forma de ser que como un grupo, y por otra, por los anexos que han formado con otras organizaciones criminales en el Centro Oriente y en América Latina, además de recurrir a las mismas prácticas mafiosas de napolitanos y sicilianos. También se han dedicado al tráfico de drogas y se supone que son socios de cárteles colombianos y mexicanos para surtir a Europa de casi toda la cocaína que ahí se consume. Ya en el Mediterráneo cabe mencionar a la Mafia, que es la mafia turca, y que es responsable de apuestas ilegales, contrabando, extorsión, secuestros y sobre todo el tráfico de heroína y otros derivados de la amapola que se comercializan ilegalmente en Europa. Sin embargo, para el FBI, el grupo más peligroso de los que operan en Estados Unidos es la Russkaya Mafia, es decir, la mafia rusa, también conocida como Bratva, palabra que significa hermandad. Se estima que se divide en más de 6.000 grupos, todos ellos relacionados entre sí, de los que unos 200 tienen alcance mundial. En realidad, es una agrupación de agrupaciones muy antigua. Sus raíces se remontan a la época de los zares y se sabe que en 1720 ya existían. En esas épocas eran conocidos como Borovskov Mir, lo que se puede traducir como el mundo de los ladrones. Después de la revolución bolchevique, sobrevivieron durante la era soviética como responsables del mercado negro de productos occidentales y asiáticos que ingresaban al país sin la autorización del gobierno de Moscú. A la caída de la Unión Soviética se fortaleció y expandió sus operaciones internacionales, con células fuertes en Alemania, Hungría y Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Perseguida en todos los países, se le vio perder poder, aunque los expertos indican que solo se ha reestructurado y después de un cambio de liderazgos, opera ahora de nuevo a gran escala y de manera mucho más discreta, por lo que es difícil de detectar. Otra agrupación de agrupaciones es la Triada o Pinyin, nombre con que se conoce a la mafia china, y que está integrada por grupos menores también llamados triadas, porque utilizan símbolos encerrados en un triángulo para identificarse entre sí. Su manera de operar es similar a la de los otros grupos ya mencionados, y tienen células poderosas en las principales ciudades de Estados Unidos, en el centro de Alemania, en prácticamente todos los países orientales y también en naciones latinoamericanas como Chile, donde la Triada Fuxin, que opera en Santiago, es una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
Es importante mencionar la presencia de triadas en México, sobre todo en el norte del país y en la Ciudad de México, donde mantienen una importante participación en el mercado de Tepito, donde se dedican a vender artículos ingresados al país como contrabando. También es conocido que asalten camiones de carga en los estados del norte del país para robar la mercancía que estos transportan, y luego son comercializadas en el propio Tepito y mercados similares en otras ciudades del país. Finalmente, en un recuento como este, no se podría dejar pasar a lo que en Japón se conoce como el Gokudo, que se traduce como el camino extremo y que en los países occidentales es famoso con su otro nombre, Yakuza. Tan antigua o más que la Bratva rusa, la Yakuza tiene una rígida organización jerárquica como muchas instituciones antiguas de Japón y cuenta con numerosos rituales y protocolos que se siguen de manera estricta. Lo que la hace diferente a otras organizaciones criminales es que también se dedican a infiltrar y controlar empresas, por lo que se sabe que están presentes en el mundo corporativo de Japón. El método es utilizar sus ganancias para adquirir grandes cantidades de acciones de alguna compañía, hasta lograr colocar a uno o más de sus líderes en los consejos de administración de grandes corporaciones.